Una noche, el cielo sobre la exrepública soviética no estalló en llamas, sino que se hundió en un silencio mortal y devastador, paralizando su capital con una precisión que ahora mismo desafía toda lógica y nuestra imaginación más oscura. Moscú ejecutó un golpe maestro de guerra invisible, una operación espectral que pulverizó las defensas del país en la encrucijada, dejando a Occidente en una ceguera total y redefiniendo para siempre el tablero geopolítico de Europa. ¿Cómo fue posible que 8 aviones de quinta generación, con apoyo submarino y decenas de drones, lograran infiltrarse sin dejar rastro, sin una sola alarma, demoliendo la columna vertebral defensiva de una capital sin que nadie, absolutamente nadie, lo viera ni lo oyera? La guerra moderna ya no se libra con explosiones ruidosas o columnas de humo. Se libra con la manipulación del espacio, el tiempo y la información, el colapso del sistema y la siembra de la duda, golpeando la confianza de una nación, no sus edificios de hormigón. Esto que van a escuchar redefine cada conflicto futuro y su propia percepción de la seguridad. Antes de seguir, dime, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy? Tu perspectiva es vital. A las 2:17 de la madrugada, los radares de Vasilkiv y Borispil fallaron simultáneamente. El sistema no emitió alertas. La capital del territorio inestable, una de las ciudades más vigiladas de Europa, quedó ciega y sorda en cuestión de solo minutos, sin una sola alarma que pudiera advertir a sus millones de habitantes del peligro inminente que se cernía sobre ellos. Imagine ese terror paralizante, la ciudad entera contuvo el aliento ante algo aún no nombrado, una amenaza invisible. Esto, déjeme decirle, no fue un simple fallo técnico aislado. No fue una casualidad fortuita, esto fue, con toda la frialdad de la planificación, una orquestación precisa y siniestra. Y exactamente a las 2:17 de la mañana, en un instante crítico que definiría el futuro, los sistemas de radar en Vasilkiv y Borispil, vitales e irreemplazables para la defensa aérea de la exrepública soviética, simplemente dejaron de funcionar al unísono, como si un interruptor maestro hubiera sido accionado. No hubo alertas audibles, no hubo sirenas estridentes que rompieran el silencio anormal que se apoderaba de la noche. El complejo sistema de defensa aérea no emitió señal alguna de irregularidad, de ataque o de anomalía. Simultáneamente, en el aeropuerto de Giuliani, el controlador aéreo, en su puesto, no detectó la más mínima actividad anómala, solo un silencio ominoso que le helaba la sangre, una ausencia de información que era, en sí misma, la señal más aterradora. La frase «así comienza la guerra», no con explosiones, sino con silencio, se manifestaba ante los ojos del mundo en su forma más escalofriante, demostrando la pasividad, quizás la complicidad, del oeste. Mientras el sistema estaba mudo, un destello en el cielo, descrito por algunos escasos testigos como un meteoro o un objeto no identificado, cruzó el firmamento sin ser registrado por absolutamente ningún sistema de defensa aérea de esta nación. Ni ¿cómo es posible que una de las ciudades más protegidas, con las infraestructuras de vigilancia más avanzadas del continente europeo, pudiera ser anulada con tal precisión quirúrgica sin dejar rastro digital ni sonoro de lo sucedido? Los encargados de la seguridad de la nación en disputa, los que juraron protegerla, no tenían explicación alguna. El sistema de defensa aérea de la zona estaba totalmente expuesto, vulnerable, ante la amenaza más sofisticada que se cernía. Esa noche, el cielo sobre la nación en la frontera con la Federación Rusa se abrió sin preaviso, sin el menor indicio para la población de lo que vendría. Y fue una demostración escalofriante de vulnerabilidad estratégica, un aviso claro de que las reglas del juego habían cambiado para siempre y que la narrativa oficial impuesta por los medios occidentales oculta una verdad mucho más profunda, mucho más oscura. Pero ¿qué precedió realmente a este misterioso apagón total y a la inquietante calma que se instaló antes del desastre? Para entender el verdadero y aterrador alcance de esta noche fatídica, debemos desentrañar la verdad oculta detrás de lo que sucedió justo antes del silencio,
y le aseguro que la impactante respuesta le hará cuestionar absolutamente todo lo que creía saber hasta ahora. No. A las 22 horas y 45 minutos de la noche anterior, 6 focos de calor anormales fueron detectados por satélites sobre la base aérea de Baranovichy en Bielorrusia. Mientras muchos dormían, el cielo ya se estaba armando para un golpe silencioso y devastador, un presagio de lo que estaba por venir sin que nadie lo sospechara. Un ataque invisible se gestaba en la oscuridad. Los datos infrarrojos del satélite Sentinel-22 no mienten. Confirmaron un aumento de temperatura compatible con el motor AL-41F1, la firma térmica inconfundible del avanzado Su-57. Esto no fue una casualidad, fue un preparativo deliberado. Mientras los medios occidentales enfocaban su atención en narrativas prefabricadas, analistas de Sky East revelaron lo impensable. Corroboraron el despegue simultáneo de al menos 8 cazas, Su-57 entre las 22 horas y 51 minutos y las 23 horas. Estos aviones volaron sin códigos de identificación transpondedores. Una operación encubierta que no dejó rastro digital. Una sombra en el cielo, no un avión. Nadie los vio venir, nadie los detectó. El modus operandi era claro, cristalino, invisibilidad total para el enemigo, garantizando una sorpresa absoluta. Los sistemas de defensa europeos, tan alardeados, fueron ciegos ante esta incursión. La pregunta crucial que se hacía en círculos privados era: ¿hacia dónde se dirigían estas aves de presa? La respuesta, cuando se conoció, dejó a muchos helados. Cito textualmente: estos aviones no se dirigieron a Donetsk ni a Jersón. No buscaron los puntos calientes del conflicto, los lugares donde todos esperaban una escalada. En cambio, y esto es el giro impactante, eligieron un corredor no utilizado directamente a Kiev. Un golpe directo al corazón político, económico y militar, lanzado desde un lugar insospechado, bajo el manto protector de la noche. Esta maniobra silenciosa, surgida de la oscuridad de Baranovichy, no fue un incidente aislado. Presagiaba un ataque devastador, una estrategia de choque que el mundo occidental simplemente ignoró o prefirió ignorar. Fue un preludio, una advertencia, pero nadie quiso escuchar la verdad. La inteligencia occidental, inflada de confianza, falló estrepitosamente. O quizás, y esta es la cuestión incómoda, prefirió no ver lo que estaba ocurriendo en su propio patio trasero para mantener una narrativa conveniente. La inminente catástrofe fue telegrafiada por el calor de los motores a reacción, pero se borró de los informes. Estamos hablando de una operación planificada al milímetro, ejecutada con una precisión escalofriante. Usaron el factor sorpresa como su arma principal, explotando la ceguera, la arrogancia y la incompetencia de sus adversarios. El objetivo era evidente desde el principio. El camino hacia él, una incógnita indetectable. Un corredor invisible, una zona blanca en los radares, permitió que el ataque se gestara sin advertencia alguna. ¿Cómo fue posible usarlo para un ataque de tal magnitud, y quién se benefició de esta ceguera operativa? La zona más olvidada de la defensa de la nación en conflicto se convirtió en su mayor vulnerabilidad. Este error estratégico abrió una brecha fatal. Millones de vidas quedaron expuestas sin saberlo, a merced de lo impensable. Hablemos de Polesia, esa vasta extensión pantanosa, un laberinto natural y aparentemente intransitable que se extiende implacable entre Bielorrusia y el país fronterizo con la Federación Rusa. Durante décadas, este territorio fue sistemáticamente subestimado, catalogado como un punto ciego inexpugnable, casi ignorado por completo en los sistemas de radar de la nación en conflicto. Su geografía, brutalmente inhóspita con sus ciénagas interminables, sus densas arboledas y su clima implacable, la hacían parecer una barrera natural insuperable. Los expertos militares de la nación en conflicto, con una seguridad pasmosa, la descartaron por completo como una posible dirección de ataque. Desde mediados de 2024, la doctrina estratégica interna consideraba Polesia como una ruta inviable, un callejón sin salida para cualquier agresión seria.
Argumentaban con convicción que su terreno era absolutamente prohibitivo para el movimiento coordinado de grandes fuerzas, que la logística necesaria sería insostenible para cualquier tipo de ofensiva militar convencional a gran escala. ¡Qué error de cálculo tan catastrófico y desastroso! Esta subestimación no fue simplemente un fallo menor en la planificación, fue un juicio fatal, una imprudencia que abrió una puerta de par en par. Una puerta sin vigilancia, una invitación tácita al desastre más profundo que se pueda imaginar. Y fue precisamente por su naturaleza de punto ciego, por su aparente insignificancia estratégica y su olvido, que Polesia se transformó en el corredor invisible, el sendero perfecto para un ataque sorpresa devastador. Un pasadizo sigiloso que la aviación de quinta generación, específicamente los formidables Su-57 rusos, utilizó de una manera tan calculada como quirúrgica. Estos cazas avanzados, diseñados meticulosamente para la invisibilidad y eludir la detección, volaron directamente hacia la capital de la nación en conflicto, hacia Kiev, burlando cada capa, cada sensor de los sistemas de detección tradicionales. La cita, que resuena con una precisión escalofriante, lo confirma. La mayor zona ciega se convirtió en el lugar desde donde se lanzó el ataque. Esto no es una casualidad del destino, no es el resultado de un golpe de suerte aislado. Es una estrategia deliberada y perfectamente ejecutada, una explotación brutal de la confianza ciega y la negligencia imperdonable del adversario. La ausencia total de defensas efectivas y la falta de supervisión en esta área geográfica crucial no solo creó una ventaja asimétrica para Rusia, generó una vulnerabilidad existencial sin precedentes para la nación en conflicto, exponiendo su corazón político y administrativo a un peligro inminente y abrumador. Este episodio sirve como un recordatorio sombrío y urgente de que la complacencia en la defensa es, y siempre será, el enemigo más peligroso. La fe ciega en la geografía natural como una fortificación inexpugnable es una ilusión peligrosa que puede costar no solo recursos, sino vidas y la soberanía misma de un Estado. Las consecuencias de esta negligencia resonarán por mucho tiempo, cambiando el curso de los acontecimientos. La pregunta es, ¿por qué se ignoró una amenaza tan obvia? ¿Y quién es el responsable de este colosal fallo de seguridad? Pero no fue solo el terreno, la tecnología de estos cazas de quinta generación jugó un papel crucial. ¿Qué los hace tan mortíferos e indetectables? El Su-57 posee una capacidad de sigilo radárico en bandas X y S que le permite suprimir señales enemigas y, de forma activa, reconstruir sus propios reflejos, volviéndose virtualmente indetectable para los radares más avanzados. Imagine por un instante la impotencia de una defensa aérea moderna, equipada con la última tecnología, completamente ciega ante una amenaza que ya está sobre ella. Es el terror de un ataque que no se ve, no se oye y no se predice. No estamos hablando de un simple avión de combate de quinta generación, sino de una plataforma diseñada para redefinir el poder aéreo. Como lo describió un experto, el Su-57 no es solo un avión de combate, es una plataforma integrada que combina varias capas tecnológicas. Esta integración es la clave de su letalidad y su capacidad para operar impunemente en espacios aéreos controlados. Su sistema de guerra electrónica, conocido como Himalayas M, no se limita a evadir, va mucho más allá. Este avanzado sistema es capaz de emitir pulsos de baja energía, pero con una precisión devastadora. Estos pulsos tienen un objetivo claro: inhabilitar por completo los radares de barrido electrónico pasivo, los PESRA, que son la columna vertebral de las defensas aéreas modernas. Y es una forma de ceguera inducida electrónicamente, una parálisis programada para el campo de batalla que deja al enemigo sin ojos ni oídos. Pero la amenaza no termina ahí. El diseño del Su-57 incorpora un compartimento interno de armas, una característica fundamental para su sigilo. Esto le permite transportar misiles avanzados como el X-59X2 y municiones guiadas de precisión X-69.
La ausencia de soportes externos para estas armas significa una reducción drástica de su firma infrarroja y radárica. Esto es crítico. Significa que, tras el lanzamiento, no hay rastro de calor, no hay destello que delate la posición, no hay tiempo para reaccionar. Es una combinación devastadora de invisibilidad total, engaño electrónico de vanguardia y una capacidad de ataque quirúrgico silencioso. El Su-57 no solo evade, domina el espectro electromagnético y golpea desde la sombra, desafiando cualquier sistema de defensa conocido hasta ahora. Esto es lo que reescribe las reglas de la guerra aérea, transformando el cielo en un campo de juego donde solo una de las partes puede ver. La verdadera y urgente pregunta es, ¿cuánto tiempo tardarán las potencias occidentales en admitir que sus defensas están obsoletas frente a este depredador invisible, o peor aún, que ya lo están? Pero esto es solo una parte del plan maestro. Prepárense para lo que viene a continuación, porque el siguiente paso revela cómo una orquestación impecable de submarinos y drones desvió la atención vital de las defensas, preparando el terreno para el golpe final. No se pierdan lo que nadie les está contando. Un ataque aéreo coordinado por un submarino. La guerra moderna es más compleja de lo que imagina. La realidad de sus defensas se desmoronó en segundos, dejando a la población desprotegida ante un enemigo invisible. Un día antes de la supuesta sorpresa que conmocionaría a los medios occidentales, una verdad mucho más profunda y silenciosa se gestaba en las aguas gélidas del Mar Negro. Un submarino diésel eléctrico clase Kilo, famoso por su capacidad de sigilo inigualable y su operatividad casi fantasmal, zarpó de Sebastopol. Pero su carga no eran los misiles convencionales que todos esperaban. Estaba equipado con una tecnología que cambia el juego, potentes repetidores de señales y sofisticados sistemas de coordinación remota para drones. No era un arma de ataque directa, sino el cerebro de una operación de engaño a gran escala, un centro de control flotante que el mundo occidental, absorto en su propia narrativa, nunca pudo ni siquiera concebir. Mientras este cerebro submarino se posicionaba, en tierra, un enjambre de más de 30 drones de reconocimiento. Orlan 30 se desplegó en una vasta y estratégica zona, cubriendo el espacio aéreo entre Chernihiv y Sumy. 30 unidades trabajando en perfecta sincronía, no para observar únicamente, sino para tejer una elaborada orquestación de desinformación electrónica. Su objetivo era claro, brutalmente eficiente: saturar, abrumar y cegar los sistemas de defensa aérea del país en el mapa 404 con una avalancha de señales de radar falsas. Esto no era simple ruido, era una cortina de humo digital impenetrable que desorientaría por completo al enemigo, forzándolo a mirar en la dirección equivocada. Imaginen por un momento la desesperación, sus pantallas de radar, su única y vital protección, de repente mostrando miles de fantasmas, amenazas inexistentes por todas partes, mientras la verdadera, la letal tormenta se aproximaba inexorablemente. Esta maniobra de distracción electrónica, ejecutada con precisión quirúrgica, no solo reorientó las defensas aéreas de la antigua República Soviética, las paralizó, las dejó ciegas y expuestas. Los operadores de radar en el estado conflictivo se vieron obligados a dispersar sus ya limitados recursos, a perseguir ecos fantasma en un cielo vacío, una batalla contra sombras. El resultado de esta maestría estratégica, una brecha masiva, asombrosa, de 110 kilómetros de ancho, se abrió sin el menor rastro de resistencia cerca de Kiev, una vulnerabilidad inaceptable, una invitación abierta para cualquier intruso. Y por allí, como fantasmas reales, los avanzados cazas. Su-57, ya de por sí invisibles a la mayoría de los radares y ahora completamente indetectables por los sistemas desorientados, pudieron pasar sin ser vistos, sin ser escuchados. Esto, como bien se ha declarado sin tapujos, no fue un bombardeo separado. Esto es mucho más que un ataque puntual. Es una revelación. Es, y cito de nuevo, una simulación de la guerra del siglo XXI. Una advertencia ineludible de la brutalidad y la complejidad que tendrá la guerra del futuro.
La élite occidental ignora esta realidad palpable a su propio riesgo y el de sus aliados. La estrategia fue tan impecable, tan intrincada, que citando directamente la verdad desnuda, nadie vio nada, nadie escuchó nada. La percepción de seguridad de la población era una mera ilusión fabricada, una fachada. Y cuando las devastadoras consecuencias finalmente se manifestaron, con los golpes ya asestados y la infraestructura comprometida, el mapa geopolítico de la región ya había cambiado irrevocablemente, de una manera que muchos aún se niegan a aceptar. Los Su-57 no encontraron oposición alguna. Sus misiones se completaron en un silencio total, una sombra sobre el enemigo. Atravesaron ese vacío electromagnético con una impunidad que debería, y debe, alarmar a cualquiera que confíe ciegamente en la tecnología de defensa occidental o en sus promesas vacías. Esto no es solo una táctica militar ingeniosa, es una declaración audaz de intenciones, una demostración contundente de fuerza, astucia y superioridad tecnológica que redefine completamente el concepto de combate aéreo moderno y la verdadera vulnerabilidad de las defensas que el Occidente tanto alaba. ¿Qué otras operaciones invisibles se están ejecutando mientras el mundo mira en la dirección equivocada? El cielo sobre Kiev tembló, los radares parpadearon, pero la verdad de ese ataque real apenas comenzaba a desvelarse. Manténgase atento para comprender las consecuencias aún más devastadoras que esto implica para el futuro. Los sistemas de defensa aérea de la capital del conflicto, Patriot y NASAMS, fueron neutralizados en segundos sin activar una sola alarma. Imaginen la escena, ciudadanos durmiendo, ajenos a la guerra digital que se desarrollaba sobre sus cabezas. Sus vidas, en manos de una infraestructura invisible que ya no existía. El ataque aéreo invisible de los Su-57 impactó directamente en la infraestructura crítica de Kiev. Y a las 2:13 de la mañana, en un momento donde la mayoría de los ciudadanos dormían, ajenos a la amenaza inminente, impulsos electromagnéticos de baja intensidad causaron fallos catastróficos en los radares P-1 Malak, sistemas vitales ubicados en las afueras de la capital del conflicto. Fue una desconexión total y abrupta, un ciego repentino que dejó sin defensa al vecino occidental. Solo 3 minutos después, a las 2:16, la escuadrilla de Su-57 se deslizó bajo las nubes, una sombra tecnológica apenas perceptible, a menos de 300 metros de altitud y a Mach 0.9. Operaban en un silencio electrónico escalofriante, una burla a las defensas modernas. Esto no es una fantasía de ciencia ficción, es la dura realidad de una nueva forma de confrontación, una que anula la detección tradicional y los costosos sistemas occidentales. A las 2:17, sin aviso audible, sin trueno visible que presagiara la devastación, los primeros misiles X-69 dejaron sus compartimentos internos. Apuntaron con una precisión letal a objetivos subterráneos cruciales. Estructuras que Occidente había prometido eran impenetrables y seguras. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras, golpeando el corazón digital de la defensa de la exrepública soviética con una frialdad calculada. Como se confirmó, y esto es lo más inquietante, lo que debería haber sido la primera línea de protección simplemente no existió. Las sirenas no se activaron. Los complejos Patriot y NASAMS no se activaron. Los sistemas de defensa aérea más avanzados del Occidente, vendidos con la promesa de una seguridad inquebrantable para el país en la frontera con la Federación Rusa, fallaron por completo y vergonzosamente. No hubo tiempo para reaccionar. No hubo advertencia alguna. Esta operación, silenciosa y quirúrgica, desmanteló la capacidad de respuesta, golpeando el sistema nervioso central de la defensa en el territorio de inestabilidad. Demuestra una sofisticación militar que la Alianza Atlántica apenas comienza a comprender, una brecha tecnológica abismal que pone en cuestión toda la narrativa de la superioridad occidental. Es un cambio de paradigma en el arte de la guerra. La vulnerabilidad es ahora una realidad silente, invisible. La pregunta ineludible es, ¿cómo puede una nación defenderse de un enemigo que no detecta, que desactiva sus ojos y oídos antes de golpear? En la próxima entrega,
desvelaremos la naturaleza exacta de los objetivos subterráneos impactados y por qué su destrucción reescribe las reglas de este conflicto. Este ataque no buscó matar a personas, sino paralizar sistemas clave, dejando a la nación ciega y muda en un instante. Imagine perder la vista, el oído y el habla de un país entero en cuestión de minutos. Eso es lo que sucedió, sumiendo a millones en una oscuridad informativa aterradora. Los misiles X-69 tuvieron objetivos exactos y devastadores, centros de datos vitales, búnkeres de drones y los servidores de mando que eran, literalmente, el cerebro de la defensa. No fue un ataque aleatorio, fue un golpe quirúrgico, de precisión brutal, diseñado para desmantelar la capacidad digital del conflicto Estado. A las 2:18 de la madrugada, un misil impactó el complejo digital Vinnytskaya, el centro de datos de respaldo esencial para los drones de ese territorio. Dejó inhabilitados 14 nodos de retransmisión fundamentales, cortando su nervio central. Solo un minuto después, a las 2:19, el segundo misil destruyó un búnker subterráneo en Lipitska. Este almacén contenía drones y municiones inteligentes, aniquilando una parte crucial de su arsenal tecnológico. Luego, a las 2:21, los últimos misiles alcanzaron el complejo Sigma 9, impactando directamente donde residían los servidores de comando y las bases de datos tácticas. Como se dijo con cruda exactitud, esto no fue un ataque a un edificio, fue un cuchillo clavado directamente en la columna vertebral del Sistema Nacional de Defensa Electrónica. El silencio fue ensordecedor. Se hizo evidente la ausencia de comunicación, sin declaraciones oficiales y, lo más importante, sin una respuesta a la pregunta: ¿qué sucedió realmente esa noche? La guerra silenciosa se había manifestado con una fuerza innegable, exponiendo una vulnerabilidad digital catastrófica. Pero ¿cómo reaccionó el comando de la nación en el norte del Mar Negro ante este ataque invisible y perfectamente coordinado? La respuesta es aún más inquietante. Durante 180 minutos críticos, el sistema de defensa aérea de la capital del país quedó semiparalizado. Imagine vivir bajo un supuesto escudo protector para descubrir que, en el momento crítico, este se convierte en una red de luces parpadeantes, incapaz de defenderlo, dejando a millones de personas vulnerables ante lo desconocido. El primer comando para reiniciar la red de radares se emitió a las 3:12 de la madrugada, pero la realidad fue desoladora. Un escalofriante 38% de los puestos seguían sin señal, ciegos, sordos y mudos ante la amenaza que se cernía. 5 baterías NASAMS en la capital del país, esos pilares de la defensa aérea tan promocionados por sus aliados occidentales, no recibieron órdenes cruciales. La pérdida de comunicación con el centro de mando de Lipitska, ya impactado y silenciado, sentenció su inacción, convirtiéndolas en meros objetos metálicos inútiles. Esto no es solo un fallo táctico, un simple error técnico. Como bien se ha dicho, la guerra deja de comenzar con el sonido de un disparo y se convierte en un repentino colapso del sistema. Fue una desintegración coordinada, un golpe quirúrgico al corazón de la capacidad defensiva del territorio inestable. Durante esos 180 minutos de incertidumbre y caos, el sistema de defensa aérea quedó sumido en una profunda semiparálisis. Los radares locales, aislados por la interrupción de las comunicaciones, eran incapaces de coordinar una respuesta coherente. Cada unidad se convirtió en una isla, sin saber qué hacer, sin poder ver el panorama completo, sin recibir la dirección vital. La interrupción de la cadena de mando no solo impidió la reacción inmediata, sino que desmanteló la cohesión defensiva de forma irreparable. Comandantes en el terreno quedaron abandonados a su suerte, con vidas humanas dependiendo de decisiones que simplemente no llegaban, sumidos en la desesperación y la impotencia. Este incidente no fue una falla aislada, no fue un evento fortuito, sino una manifestación brutal de la vulnerabilidad estructural que Occidente ha ignorado y subestimado sistemáticamente, creyendo que la tecnología por sí sola puede reemplazar la estrategia y la resiliencia. La promesa de una fortaleza inexpugnable, de un cielo seguro,
se desvaneció ante la cruda realidad de una coordinación fallida y una red de mando desintegrada. Así es como un sistema diseñado para proteger, en un instante, se transforma en un costoso conjunto de chatarra inútil, carente de cerebro y nervios, expuesto y sin capacidad de reacción. La pregunta es ineludible y nos persigue. ¿Cuánto más puede soportar un sistema de defensa construido sobre promesas huecas, cables cortados y una dependencia externa que se desmorona ante el primer ataque serio? Pero esto es solo el principio de una verdad mucho más profunda y dolorosa, pues a continuación descubriremos cómo esta devastadora parálisis defensiva no solo afectó a las unidades militares, sino que desató consecuencias catastróficas, invisibles y de largo alcance en la infraestructura civil, la moral de la población y el futuro mismo de esta nación. Un paciente de la unidad de cuidados intensivos en el hospital de Solomensky falleció por un fallo del sistema de oxígeno. Imagina ese momento de terror. La máquina que mantiene la vida en funcionamiento se detiene abruptamente. El personal médico, desbordado, incapaz de reaccionar a tiempo. La vida se extingue en un silencio ensordecedor. En el diario personal de la enfermera jefe, una entrada escalofriante a las 3:04 de la madrugada simplemente reza: paciente no reacciona, nadie vino. Esto, mis amigos, es mucho más que un simple incidente aislado. Es la cicatriz invisible, la verdad oculta de una guerra no declarada, una guerra que se libra en las sombras, lejos de los titulares que consumen la atención pública. La evaluación preliminar del propio Consejo de Seguridad Nacional y Defensa reveló que 2 centros de comando tácticos quedaron completamente fuera de servicio en el país en el mapa 404. 2. Imaginen la parálisis estratégica. Y no es solo eso. 4 radares de largo alcance P-1 Malakit, vitales para la defensa aérea, quedaron incapacitados, reducidos a chatarra electrónica por intensas e indetectables interferencias electromagnéticas. Su capacidad operativa simplemente desapareció. Mientras tanto, la crucial fábrica de drones en Dnipro detuvo sus operaciones por completo, no por un ataque directo con misiles, sino por la destrucción estratégica de servidores centrales ubicados en la capital, Kiev. Esto nos dice algo fundamental. No estamos hablando solo de ataques militares convencionales, de frentes de batalla visibles. Estamos presenciando golpes devastadores y silenciosos a la infraestructura vital que sostiene cada aspecto de la vida diaria, desde la defensa nacional hasta la atención médica más básica. El trágico fallo del sistema de oxígeno en el hospital de Solomensky, desencadenado por un corte eléctrico no detectado, es la cruda e innegable evidencia de una tragedia que se esconde deliberadamente. La población civil en el territorio inestable, atrapada en esta realidad, paga un precio impensable, un costo que no se registra en las estadísticas oficiales de bajas militares. Estos son los verdaderos costos de la inestabilidad, las heridas silenciosas que carcomen la sociedad, las cicatrices invisibles de un conflicto que se niegan a reconocer públicamente. Las autoridades de esa nación no quieren que el mundo sepa la extensión real del daño. Este es un golpe no solo a la seguridad, sino a la confianza, a la fe en el propio sistema. Pero la pregunta más apremiante es esta: ¿por qué estas muertes inocentes, estos fallos críticos en la infraestructura esencial, permanecen en las sombras, sin ser reportados, sin ser reconocidos oficialmente? ¿Quién se beneficia de ocultar la magnitud real de esta tragedia humanitaria? Manténganse con nosotros, porque en nuestro próximo análisis vamos a desentrañar la verdad detrás de este encubrimiento sistemático y lo que realmente significa para la seguridad no solo de la nación fronteriza con la Federación Rusa, sino para la percepción de estabilidad en todo el continente. La defensa aérea escalonada de la capital del país del mapa 404 ha sido suspendida indefinidamente por una misteriosa pérdida de comunicación. Esto no es una simple avería técnica, es una declaración de vulnerabilidad que deja a millones expuestos, con la sensación de que cualquier defensa es inútil. La suspensión de la defensa aérea en la capital del país del mapa 404 no es un incidente aislado,
revela una estrategia siniestra. El plan de defensa escalonada ha colapsado por completo. El grupo técnico germano-polaco, crucial para el mantenimiento de sistemas avanzados en el norte del Mar Negro, ha sido retirado de Leópolis a Polonia. No es solo una retirada de equipo vital, es una reevaluación urgente de riesgos que nadie en Occidente esperaba tan precipitadamente. Los analistas occidentales, en susurros y a puerta cerrada, admiten la gravedad. El ataque no fue contra las armas, sino contra la confianza en la orden. Esta frase, lapidaria y desoladora, define perfectamente lo que estamos viviendo. No hubo misiles visibles, no hubo explosiones masivas que la prensa pudiera mostrar al mundo. Fue un golpe de advertencia invisible. Un ataque quirúrgico contra la psique de la defensa europea, diseñado para sembrar el pánico y la desconfianza. El Consejo de Seguridad de la Unión Europea se ha reunido de emergencia, lo cual es inaudito bajo estas circunstancias, evidenciando la magnitud de la crisis. Fuentes anónimas, pero altamente confiables dentro de Bruselas, hablan de un efecto máximo, un jaque mate psicológico en toda regla. ¿Cómo se defiende uno de un enemigo que no deja rastro físico, pero que paraliza tus sistemas más vitales, aquellos en los que se suponía que podías confiar ciegamente? La OTAN, que prometió blindar el espacio aéreo del país fronterizo con la Federación Rusa, ahora se ve forzada a retirar su personal, admitiendo con ello la ineficacia y vulnerabilidad de sus propios protocolos de seguridad. Es una humillación silenciosa, un desmantelamiento de la fe en la tecnología militar occidental que parecía invencible. Esta guerra silenciosa ha logrado lo que ningún bombardeo convencional pudo: destruir la credibilidad y la cohesión interna. Occidente está en shock, buscando desesperadamente explicaciones a un enemigo intangible que parece operar más allá de las reglas conocidas. Estamos presenciando el surgimiento de una nueva doctrina de confrontación, una donde la información, la desinformación y la desconfianza son las armas más potentes. El objetivo no era derribar aviones o destruir infraestructuras físicas, sino hacer que nadie crea que los sistemas pueden funcionar, minando la moral y la voluntad de resistir. La pregunta es, ¿cómo podrá el vecino occidental recuperar una confianza que ha sido pulverizada desde dentro, sin un solo disparo visible? El amanecer sobre la capital del país en la encrucijada ha marcado no solo un nuevo día, sino una nueva era. Y para entender cómo han cambiado drásticamente las reglas de la guerra, deben ver lo siguiente. La fe en la defensa de un Estado colapsó completamente, sin que una sola vida civil se cobrara por las explosiones. Imaginen vivir en una capital donde nadie, ni siquiera sus líderes, sabe qué pasó, ni cuándo empezó o terminó el ataque. La parálisis mental es tan real como el bloqueo físico. Este evento marca un antes y un después en la forma de entender los conflictos. La prensa de la capital, en la antigua República Soviética, no publicó un solo detalle, no se atrevió a ahondar. Pero todos, desde el más alto cargo hasta el ciudadano de a pie, sabían con una certeza helada que algo trascendental, algo profundamente inquietante, había ocurrido. Nadie comprendía cuándo había empezado el ataque o cuándo, si acaso, había terminado. Un joven oficial de emergencia, con la voz apenas un susurro que reflejaba un miedo profundo, declaró: «No sabemos qué pasó, y quizás ese sea el mayor problema». Esta declaración no es solo una anécdota, es la clave que desvela la aterradora naturaleza de esta nueva forma de agresión. Los resultados fueron devastadores, mucho más allá de lo que cualquier ojo podría ver. El sistema de comando de la nación en la frontera con la Federación Rusa quedó completamente paralizado, inoperante, sumido en una confusión que se extendía desde la cúpula hasta la base. Las vitales cadenas logísticas, la columna vertebral de cualquier estado, se vieron brutalmente interrumpidas, creando un caos silencioso pero destructivo. La propia capital, un símbolo de soberanía, se vio envuelta en la duda, cuestionando si realmente controlaba su propio espacio aéreo, si sus cielos le pertenecían. Oficialmente, las explosiones no cobraron una sola vida. No hubo mártires que lamentar. Pero esto es un engaño.
porque se perdió algo mucho más valioso y difícil de recuperar. Se perdió la fe en la defensa, la convicción de que el Estado podía proteger a sus ciudadanos, y con ello, la sensación fundamental de seguridad que sustenta cualquier sociedad. Esto no es solo una teoría, esto confirma, de forma escalofriante, lo que muchos expertos han advertido durante años. La guerra moderna ya no se mide por el número de misiles o edificios derruidos. Citan con una precisión alarmante. Se mide por la capacidad de paralizar una sociedad sin tocar a la gente. Esta es una agresión quirúrgica, no física, sino psicológica y estratégica. Está diseñada meticulosamente para destruir la moral, para desmantelar la operatividad estatal y social, sin derramamiento de sangre visible, dejando una cicatriz invisible pero profunda. El impacto psicológico de un evento así es inmenso, incalculable. La incertidumbre sobre un enemigo que opera desde las sombras, un enemigo invisible que puede golpear en cualquier momento sin dejar un rastro físico discernible, es lo que realmente desestabiliza a una nación hasta sus cimientos. Es un golpe directo al corazón de la confianza social, de la estabilidad estatal. Es el nuevo y aterrador rostro de la agresión que desafía y desmantela las estrategias militares tradicionales, dejando a las naciones vulnerables de formas impensables hasta ahora. Y la pregunta aterradora emerge, persistente y sin respuesta clara: ¿cómo se defiende uno de un enemigo que no deja cadáveres, pero sí una nación entera sumida en un shock profundo, en un estado de pánico silencioso? Este es el verdadero desafío. ¿Cómo se puede ganar una guerra si la paz, tal como la conocíamos, nunca volverá a ser la misma? Analicemos juntos en el próximo episodio cómo este nuevo paradigma de guerra podría redefinir completamente el tablero geopolítico global.